Listo. Muy bien. Hola, te doy la bienvenida a este espacio de encuentro, de conversación que tendremos hoy. Soy Rocío del Pilar Hincapié Parra, soy colombiana y feliz de haber terminado este proceso de transformación personal en mi vida, que me llevó el programa de coaching y liderazgo. Y para mí es motivo de orgullo estar aquí hoy con el maestro para poder hacerle algunas preguntas, para poder intercambiar información. Y aprovecho para presentar que los resultados que hemos tenido de este proceso junto con mi esposo, que lo hemos realizado, han sido maravillosos. Nos dedicamos a esto en nuestra vida, es nuestro modelo de vida. Acompañar a las empresas, facilitar procesos de aprendizaje tanto para los líderes como para los equipos que tienen a cargo. Y los resultados han sido magníficos. Ha sido un proceso de transformación personal para mí y es un proceso de transformación que llevamos a las empresas para que lleguen a ese otro nivel que quieren alcanzar en este momento de la vida. Entonces, qué maravilloso con este testimonio hoy dirigirme a ti para presentarte al maestro, a Juan Carlos Lucas, con quien hemos caminado, hemos transitado este recorrido de transformación. Y qué maravilloso tenerte a ti aquí, Juan, para hacerte unas preguntas y poder estar más cercanos a lo que es tu proceso de formación. Bueno, Bienvenido. gracias, un placer, Rocío, un placer poder conversar sobre nuestra escuela. Qué maravilloso, Juan. Muy bienvenido. Yo quisiera comenzar con una pregunta que la escucho normalmente. Las personas que quieren comenzar a hacer el proceso y es, ¿qué le podrías decir a alguien que dice que el coaching es pura moda? ¿Que es solo moda? Bueno, está bueno empezar con esa pregunta porque es cierto que a veces ciertas disciplinas o ciertas actividades se ponen de moda. También es cierto que hay búsqueda de la moda, que a veces se busca, ¿no? En las empresas, por ejemplo, buscan novedades, hay como un sentido como de buscar la primicia o de buscar lo innovador, y a veces es un poco banal o un poco superficial esa tendencia, pero también es cierto que a veces se ven ciertas disciplinas como modas porque a veces hay ciertos representantes de esa disciplina que a lo mejor tienen una formación un tanto superficial o que no tienen la capacidad de mostrar todo el despliegue que puede tener la disciplina, ¿no? Pero lo cierto es que el coaching, por lo menos como lo practicamos en la escuela Hacer Historia, que tiene una perspectiva integral y hay ciertos ejes fundamentales, ¿no? Casi sería lo opuesto a una moda, porque se basa en conceptos que tienen que ver con lo que constituye al ser humano, lo que nos constituye a nosotros como seres humanos, y cuando revelamos esos aspectos que nos constituyen, podemos intervenir en un proceso de transformación, en un proceso transformacional. Y esas cosas que nos constituyen, una de ellas es el lenguaje. Nosotros somos un tipo de ser que se constituye en el lenguaje. El ser que somos se co-crea en conversaciones. Por eso a veces se habla del coaching ontológico, y esto me sirve también para contar un poco sobre eso, ¿no? La perspectiva ontológica fue creada por un maestro muy relevante, muy importante, que se llama Fernando Flores, que andaba muy preocupado por diseñar dispositivos y herramientas tecnológicas en los inicios de la era digital, digamos, y él tenía la idea de que teníamos una interpretación acerca del fenómeno humano que no era lo suficientemente buena para poder diseñar buenos dispositivos. Entonces andaba buscando una nueva interpretación del fenómeno humano, y de allí surgió la perspectiva ontológica. Y ontológico tiene que ver con el estudio del ser, ¿no? Y perspectiva ontológica es una perspectiva que hace foco en el ser.
En rigor, la disciplina de Fernando, él la llamaba diseño ontológico, ¿no? Y él decía, es como diseñar nuestro ser, y diseñar el ser que somos es algo que ocurre en el lenguaje. Y él ahí hizo una articulación sobre todo de tres tradiciones. Una tradición de la biología del conocimiento, a partir de haber aprendido de maestros como Maturana, Humberto Maturana y Francisco Varela, que ellos también planteaban que lo constitutivo del ser humano era el lenguaje. Pero eso él lo articuló con otras dos tradiciones. Una tradición que es la tradición de la filosofía de actos de habla, que la forma en que nos creamos a nosotros mismos en el lenguaje es a través de los actos de habla, a través de lo que hacemos cuando hablamos, ¿no? Hay una tradición filosófica que dice, el lenguaje no es un código para intercambiar información. En el lenguaje nos creamos a nosotros mismos y lo hacemos a través de actos de habla. Por ejemplo, cuando una persona promete, no está simplemente transmitiendo información, sino que está creando un futuro con otro y creando su propia vida en ese proceso. Y a eso lo articuló con una tercera tradición, que es la tradición de la fenomenología, la hermenéutica, sobre todo Heidegger, y ahí aparece también la idea de que somos animales interpretativos, que nos movemos en un círculo hermenéutico, que nos movemos construyendo interpretaciones permanentemente acerca de nuestra vida, de su sentido, de sus posibilidades, etc. Entonces, una de las genialidades de Fernando es que dijo, atrás de cada acto de habla hay un universo interpretativo. Y ese universo interpretativo no es tan fácil de explicitar como explicitamos los actos de habla, ¿no? Yo puedo explicitar los elementos de una promesa, más difícil es explicitar todo el trasfondo interpretativo de por qué es importante esta promesa, o qué nos va a permitir, o por qué es relevante. Esto respecto a la aparición de la perspectiva ontológica, ¿no? Entonces, nosotros somos tributarios de esa tradición en la Escuela de Hacer Historia, pero bueno, en los últimos 22 años yo he ido articulando varios ejes. Uno es este eje de la perspectiva ontológica, y hay otros ejes que podemos mencionar. Pero volviendo al tema de la moda, queda claro que esto está lejos de ser una moda, más bien es una perspectiva desde la cual revelamos cómo es que los seres humanos nos constituimos y por ende cómo nos podemos rediseñar, y que tiene que ver con el lenguaje, ¿no? Entonces, en una dimensión muy, muy específica, la disciplina del coaching es una disciplina en la cual a través del lenguaje podemos acompañar a una persona en su proceso de rediseño, de reinvención, para poder producir nuevos resultados, resultados que no podía producir hasta ese momento, ¿no? Porque su forma de ver el mundo, de su forma de verse a sí mismo, le ponían límites a lo que podía realizar. Entonces, lejos de ser una moda, habla de cuestiones muy, muy constitutivas y fundamentales de nosotros como seres humanos, y de cómo intervenir para transformarnos, hace poco escuchaba a Fernando Flores decir, que a él le gusta decir, cómo propiciar o cómo movilizar el florecimiento humano, ¿no? A partir de las conversaciones. Y con eso tiene que ver el coaching, ¿no? Es como una conversación en la cual se acompaña a una persona, a un equipo, a una organización en un proceso de rediseño, de reinvención, de florecimiento del ser. Después podemos hablar de otros aportes que yo he hecho a esa perspectiva, articulando con otras disciplinas. Pero por eso digo, bueno, para mí está lejos de ser una moda, más bien habla de las cosas más profundas y fundamentales del ser humano, y de cómo hacernos cargo de ellas. Qué maravilloso conocer todo ese trasfondo. Muchas gracias, Juan. Y si pudiéramos colocar en una frase, ¿para qué sirve hacer este programa de coaching y liderazgo contigo? Bien,
el programa nuestro es un programa que podríamos decir, no sé si en una frase, pero lo más breve posible, es un proceso en el cual, aprendiendo a aprendiendo a transformarnos a nosotros mismos, aprendemos a acompañar a otros en su transformación. Ujú. Algo así. Sí, súper contundente.